las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo Pastora, bendiciones, ya está bien, sino que tuvo un problema ahí, pero ya todo bien, ya estamos en vivo en YouTube. es libre en verdad. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, pastora. Buenas noches, pastora. Buenas noches, pastora. Bendiciones a todos. Vamos a orar para comenzar esta clase. Estamos en la segunda clase del libro de Daniel. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor del universo, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu amor, tu infinita bondad y misericordia, con que nos salvaste, Señor, con que nos libertaste, con que abriste nuestros ojos, Señor, y nos mostraste tu gracia, tu favor, tu luz y tu verdad. Gracias, Señor, por esta bendita palabra que has puesto como una antorcha delante de nosotros, Señor, que alumbra en este lugar oscuro, Señor, de este mundo, Señor, de este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir, Señor. Gracias por la luz de tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones el buscarla. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno, Padre Santo, de los hermanos que se están conectando por YouTube, Señor, y por los que se conectan a través del Zoom, Señor. Te pido que bendiga sus vidas, Dios del cielo, que seas tú, Dios, hablando a cada vida, a cada corazón, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia, que nos ilumines en esta noche, Señor, para comprender tus caminos, para comprender tu verdad, Señor. Visítanos en esta hora, Padre Santo, que tu Espíritu
Santo Dios, en esta hora nos aclare todas las cosas que debemos entender, que debemos comprender, Señor. Trae respuesta para nuestras vidas, trae guía, Señor, trae dirección. Padre, que tu palabra halle cabida en cada uno de nuestros corazones, Señor. En esta hora estamos delante de ti, Dios. Háblanos, Señor, edifícanos, Señor, corrígenos, Señor, endereza nuestros caminos, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos, Señor, conforme a tu gracia y a tu bondad. Ten misericordia de nosotros. Asístenos en esta hora. Señor, te pedimos, Dios del cielo, que tomes control de esta transmisión, Padre Santo, que tomes control de nuestros dispositivos, de todos los aparatos, de toda la tecnología, que tomes control de la energía y también de la señal de internet, que tomes control de la plataforma de Zoom y también, Padre Santo, la de YouTube. En esta hora, Señor, invocamos tu nombre. Señor, guárdanos en esta hora. Pon un cerco alrededor nuestro, Dios del cielo, que seas tú operando en nuestras vidas y en nuestros corazones, que tu reino se extienda con poder, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu nombre sea santificado esta hora y en esta noche, Padre. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar entonces al estudio del segundo capítulo de Bueno, nos ubicamos en Daniel capítulo 2 y quiero que todos estemos allí. En el capítulo 2 de Daniel se narran unos acontecimientos que tuvieron lugar en el segundo año del rey Nabucodonosor. Eso equivale al segundo año también en que Daniel estaba cautivo en Babilonia. Y digo esto porque recuerden que en la clase pasada estuvimos viendo que Nabucodonosor tomó a estos jóvenes, entre ellos Daniel, a los jóvenes del pueblo judío, más sabios, más inteligentes, mejor dotados, y pues quería hacer un experimento con ellos, quería hacer un lavado cerebral, quería hacer un cambio en su identidad, en su corazón, pero no lo logró porque Daniel había sido instruido desde pequeño en el temor a Dios y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, que para ese entonces eran lo que hoy tenemos como Antiguo Testamento y lo que los judíos llaman la Torá. Daniel fue un joven que fue criado por padres piadosos que le inculcaron el temor a Dios, que cumplieron con todas las expectativas de Dios con respecto a las reglamentaciones de la Shema judía, que ordenaban que los padres tenían que enseñarle a los hijos día y noche a temer a Dios y a comprender que no existía ningún otro Dios, que el único Dios verdadero era solo uno y era el Dios de Israel, Jehová tu Dios. Así que este joven creció con una personalidad, con unas convicciones y con un carácter supremamente definido, que hicieron que cuando Nabucodonosor vino a él con ese plan de lavarles el cerebro, tanto a él como a sus compañeros, se encontraron de que ellos ya estaban formados, de que ellos estaban criados, de que sus convicciones eran firmes, de que su carácter era un carácter sólido, y no pudieron lavar el cerebro de Daniel, ni pudieron trastornar su personalidad, ni pudieron socavar su fe. Entonces, ese plan era para 3 años, pero estos acontecimientos sucedieron antes de los 3 años, sucedieron en el segundo año de Nabucodonosor. Así que eso nos muestra que antes de que se cumpliesen esos 3 años, Daniel ya estaba siendo usado poderosamente por Dios en el palacio de Babilonia. Ahora, leamos lo primero de este relato, los primeros versículos. Vamos a leer los primeros 12 versículos de este relato que cuentan la historia de un sueño que tuvo Nabucodonosor. En este momento histórico, Nabucodonosor es el hombre
más importante de la tierra. Es el emperador más poderoso de la humanidad, el más temido. El imperio babilónico en esta época es el imperio que controla casi que toda la humanidad, y el hombre es invencible y muy temido. Es importante que entendamos pues la grandeza en términos políticos y en términos de sabiduría y de poder que Dios le ha concedido, por supuesto, a Nabucodonosor. De hecho, todo el libro de Daniel habla de la soberanía de Dios. El tema central del libro de Daniel es la manera como él quita y pone reyes, la manera como él cambia los tiempos, la manera como él hace su soberana voluntad sobre toda la tierra. Entonces, vamos a leer los 12 primeros versículos del capítulo 2 del libro de Daniel. Y dice la palabra del Señor: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Perdón. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola cosa, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Solamente en esta pequeña introducción podemos conocer, número uno, el carácter de este rey, lo autoritario que era, y de hecho es un monarca absoluto. Por encima de él no hay absolutamente nadie sobre la tierra que lo pueda dominar, que lo pueda controlar. Él es un monarca absoluto, él está acostumbrado a hacer su voluntad y todas las personas se tienen que someter a lo que él quiere. Además de esto, podemos ver que aunque es un monarca absoluto, aunque es el hombre más poderoso sobre la tierra, este hombre se perturbó por un sueño. Se perturbó por un sueño que le quitó la paz y que le quitó el dormir. No podía dormir desde el momento en que él tiene ese sueño, que por más de que lo hayamos tratado de retratar, lo han tratado de ilustrar el sueño, pienso que todas las ilustraciones se quedan supremamente cortas, porque las imágenes que él vio en el sueño eran bastante impresionantes, bastante aterradoras, y el efecto que produjo este sueño en el rey Nabucodonosor fue un efecto de angustia, de turbación, de que se le quitó el sueño, de que no pudo tener más paz, que no pudo tener más tranquilidad. Repito, a pesar de que era el hombre más poderoso sobre la tierra. Él
se había encargado de recolectar, por así decirlo, a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos los magos, a todos los brujos, a todos los hombres de ciencia y de conocimiento que se pudiese juntar de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las culturas. Y es interesante escuchar la respuesta de estos hombres a las peticiones de Nabucodonosor. Nabucodonosor está pidiendo que le adivinen el sueño, que le descubran lo que él soñó, porque él dice que olvidó el sueño. Probablemente lo olvidó, pero es más certero pensar que él, conociendo la poca integridad de estos sabios, de estos brujos, de estos astrólogos, él diga, simplemente lo olvidé, buscando comprobar que el hombre que le interprete ese sueño sea en realidad un hombre dotado de unas capacidades sobrenaturales. Eso es lo que él está buscando. Él está buscando un verdadero mago, él está buscando un verdadero vidente, alguien con una capacidad sobrenatural. Eso es lo que él está buscando. Pero es supremamente interesante saber que estaban reunidos todos los brujos, que estaban reunidos todos los magos, que estaban reunidos todos los sabios, los filósofos, de la manera como lo quieran llamar, todo el conocimiento humano de aquella civilización, que repito, la civilización babilónica es la madre de la astrología, de los horóscopos, de la brujería, de la hechicería, de la lectura de las cartas, de todas las prácticas exotéricas. Y toda esa gente estaba allí, y es interesante ver que ellos responden que nadie sobre la tierra puede hacer lo que Nabucodonosor está pidiendo. Nadie sobre la tierra puede hacer lo que Nabucodonosor está pidiendo. Y es interesante escuchar esto, porque a veces nosotros le atribuimos más poder del que tienen las tinieblas. Es decir, le atribuimos poderes al enemigo que no lo tiene. Solamente Dios es omnisciente. Solamente Dios puede conocer el pensamiento y el interior de un ser humano. Y eso es supremamente importante, que nosotros lo conozcamos, o sea, que conozcamos los límites de cada criatura, por sobrenatural que sea, y que conozcamos aquellas virtudes que le pertenecen exclusivamente a Dios. A veces he escuchado gente que pregunta si el enemigo puede leer nuestros pensamientos, si el enemigo puede conocer lo que hay en nuestro interior. Y aquí todos los sabios de Babilonia están diciendo, no, no hay ningún hombre sobre la tierra dotado de ningún poder, de ninguna magia, de ningún espíritu de adivinación. Nadie puede introducirse dentro del corazón de un hombre, solamente Dios. Y yo creo que esto es algo que nos debe traer paz, que nos debe traer libertad, que nos debe traer gozo, ¿cierto? Porque solamente Dios puede escudriñar nuestros corazones, pero también debe traer una alerta a nuestras vidas, primeramente de saber que Él puede ver todo lo que pensamos, que Él puede conocer todas las intenciones de nuestro corazón, ¿cierto? Que delante de Él estamos desnudos, y que aún ni nosotros mismos nos conocemos realmente, sino Él es quien de verdad nos conoce. Así que la petición de Nabucodonosor solamente la podía responder el Dios de Israel, el Dios que nosotros adoramos. No había nadie sobre la tierra, ni siquiera Daniel, ni sus amigos, ningún ser humano, ningún ser creado, ningún ser angelical puede introducirse en la intimidad del pensamiento de un hombre. Eso debe quedar claro. Los mismos sabios, magos y brujos de Babilonia lo confesaron. Ningún hombre puede. La respuesta de Nabucodonosor muestra que no solamente es un hombre poderosísimo, sino que también es un hombre supremamente caprichoso, supremamente obstinado. Él inmediatamente y sin pensarlo ordena que si los sabios no sirven para nada, entonces todos los sabios deben morir. O sea, si los sabios no pueden satisfacer su capricho en ese momento o su necesidad, porque no podemos decir que es un capricho, porque el hombre perdió el sueño, ya no puede dormir, ya no tiene paz, es un sueño que acabó con su tranquilidad, es un sueño que lo mantiene angustiado. Y
De esta manera, él tiene una necesidad urgente que satisfacer y no hay nadie en su reino que la pueda satisfacer. Conclusión, él dice, hay que matarlos a todos. Y hay un rastro de la crueldad de su carácter, porque él dice que todos deben morir y más adelante dice que los debe despedazar, que sus casas deben ser convertidas en muladares. En fin, el hombre es bastante drástico en sus órdenes y supremamente autoritario. Este es el sueño que lo perturbó y eso nos muestra que aunque un ser humano tenga todo el dinero del mundo, aunque tenga todo el poder del mundo, ni las riquezas ni el poder traen la paz. Ni las riquezas ni el poder traen la paz. Solamente un sueño y la paz y la tranquilidad se va y no hay ni oro ni plata, ni piedras preciosas, ni poder ni autoridad que pueda recobrar la paz. La paz es un legado que le pertenece solamente a Dios. Vamos entonces al versículo 13 del capítulo 2 de Daniel. Dice así: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey y tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Bueno, aquí sucede algo bien tremendo, y es que Daniel muestra su madurez, Daniel muestra su templanza. Eso es un fruto del carácter
de los hombres que temen a Dios. Es un fruto del carácter de aquel que ha sido instruido en el temor de Dios. Hay en él sabiduría, hay en él templanza, hay en él dominio propio. Él no se queda aterrorizado y espantado, no se queda paralizado, no se da por vencido, tampoco actúa de manera insensata, con rebeldía o con violencia. Él actúa sabiamente, él se dispone a hablar con los que tiene que hablar. Él se lanza en un reto de fe, porque es un reto de fe. Cuando él pide tiempo, él no sabe si Dios le va a revelar o no el sueño de Nabucodonosor. Él no sabe si Dios le va a contestar o no. Él simplemente está caminando en fe. La fe es así, como cuando los padres de Moisés tomaron una canastica, la impermeabilizaron con brea, colocaron al niño en la canastica y lo echan en el río y lo demás se lo dejan a Dios. Así es la fe. La fe es dar un paso adelante confiando en que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Y él en un acto de fe y en un acto de confianza, pero también en un acto de muchísima valentía, de muchísimo coraje. Y esas son digamos, los rasgos de la fe. La gente que tiene fe es audaz. La gente que tiene fe tiene coraje, tiene valentía y tiene iniciativa. La fe no es una cosa interna que la gente simplemente cree y está ahí callado. No, la fe nos lleva a actuar. La Biblia dice, por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. Por la fe Noé preparó el arca donde él se salvaría. O sea, la fe nos llevará siempre a actuar, a hacer cosas. La fe no es un estancamiento. La fe no es esperar simplemente a que pasen las cosas. No, la fe es dar un paso hacia la dirección de lo que se espera, de lo que se cree que va a suceder y confiar en la mano poderosa de Dios. Él está exponiendo su vida porque si Dios no lo respaldara, el primero en morir sería él. Y quizás él, al hacer esto, si no pudiese cumplir con lo que está prometiendo, si Dios no lo hubiese respaldado, la ira del rey hubiese aumentado mucho más y las cosas se hubiesen empeorado. Pero cuando estamos a punto de morir, cuando ya no queda nada y hay una sentencia de muerte tanto para él como para sus amigos y para una cantidad de hombres que son catalogados de sabios en esos momentos, de diferentes naciones, de diferentes culturas, él dice, me voy a exponer, me voy a arriesgar. Y eso es lo que hace alguien que tiene fe. Y finalmente, tampoco trabaja solo. La fe no es para aislarnos. La fe es para convocar. El hombre que tiene fe convoca a los demás, convoca a su pueblo, convoca a la oración. La principal iniciativa es la iniciativa de vamos a orar. Como iglesia, hermanos, hemos perdido la capacidad de convocar a la oración. Necesitamos convocar a la oración. Necesitamos amar más la oración que los cultos, que los espectáculos, que los conciertos, que los seminarios, que las actividades. La oración es la herramienta más poderosa del creyente y necesitamos valorar la oración y necesitamos convocar a la oración. ¿Qué hace Daniel? Busca a sus compañeros, a los compañeros que él sabe que creen en su mismo Dios, a los compañeros que él sabe que comparten su fe y le dice, esto es lo que está pasando. Hay un sueño que tiene que ser descifrado, hay un sueño que tiene que ser no solamente descubierto, sino también interpretado. Esto es lo que hay. Hay un imposible, pero vamos juntos al Dios de los imposibles. Y él convoca a sus compañeros, a sus hermanos. Y al parecer oraron todo el día. Y es solamente al caer la noche cuando Dios
trae esa revelación al corazón de Daniel. Y no se narra la experiencia de cómo fue esa revelación y cómo Dios le mostró. Lo que se narra aquí es la oración de Daniel, que es una oración donde él declara los atributos de Dios, atributos que se han manifestado en ese momento en su vida, atributos que de los cuales él no está haciendo un estudio teológico, sino que está teniendo una experiencia con esos atributos de Dios. Y esos atributos que él está proclamando aquí son su soberanía y su sabiduría, su soberanía y su sabiduría. Mire lo que dice, y Daniel habló, vamos nuevamente al versículo 20, y dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Nuestro Dios es un Dios eterno y su nombre es bendito por los siglos de los siglos. Y dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Cuando dice suyos son el poder, se refiere a que todo el poder le pertenece a Dios. O sea que Dios es omnipotente y solamente Él contiene todo el poder. Si algo o alguien tiene poder es porque Él le ha atribuido en su soberanía, en su soberana voluntad, Él le ha atribuido a ese alguien o a ese algo, le ha atribuido algo de su poder. Pero el poder completo le pertenece a Dios. Solo Él es omnipotente. El poder le pertenece a Él. Los hombres no son poderosos. Dios le da poder a los hombres. El enemigo no es poderoso. Dios le da poder al enemigo. Pero el omnipotente solamente es Dios. El todopoderoso es exclusivamente el Señor Jesucristo. Así como dice que el poder es suyo, y eso significa omnipotente, así también dice que la sabiduría también es suya. O sea que nuestro Dios no solamente es omnipotente, sino omnisciente. Omnisciente significa que tiene todo el conocimiento. Omni, todo, ciente no viene de sentir, sino de ciencia. Omnisciente significa que todo lo sabe, que todo el conocimiento le pertenece a Él. Todo el conocimiento le pertenece a Dios. Por eso es que Él puede revelar este sueño a Daniel. Ahora mira lo que dice el versículo 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, muda los tiempos y las edades. Él es el que controla los tiempos, Él es el que controla las épocas, Él es el que controla un gobierno que sube y un gobierno que baja. Él es el que hace subir un imperio, Él es el que hace que ese imperio caiga. Él es el que levanta a un hombre, Él es el que lo derriba. Dice, Él quita y pone reyes. Se refiere al control soberano que Dios ejerce sobre toda la tierra, sobre todo principado, sobre toda potestad. Recordemos eso. Recordemos que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él resucitado le dio a los discípulos la gran comisión, antes de darle la gran comisión, le dijo a los discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la Biblia dice que Él en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre Él. Suyo es el poder, suyo es la autoridad. Ahora dice el versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. No hay cosa que esté oculta en las tinieblas que Dios no conozca. No hay cosa que Dios, si así lo quiere, nos pueda mostrar y nos pueda revelar. Qué importante es conocer esto acerca de Dios. Qué importante es que tengamos una comunión con Dios profunda. Qué importante es que tengamos una vida de oración. Qué importante es poder ir a consultar a Dios cada día, cada momento, cada segundo. Porque Él conoce todo. Él conoce lo que está oculto. Hay una cantidad de cosas que no sabemos. Ahora mismo están sucediendo cosas que desconocemos. El mundo de las tinieblas se está moviendo. Están pasando una cantidad de cosas terribles, pero Dios todas las sabe. Dios todas las conoce. Ahora dice que le da gracias a Dios. El versículo 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres. Mire qué lindo. Daniel conoció a Dios a través de sus padres.
esto es lo más precioso. A ti, oh Dios de mis padres, así ora Daniel, tú eres el Dios de mi padre. Qué lindo saber que este joven atesoró al Dios de sus padres, que no fue un joven que se rebeló contra las creencias de su papá, que no fue un joven que se rebeló contra su padre, sino un joven que abrazó al Dios de sus padres. Y ahora el Dios de sus padres lo está socorriendo cuando ya no están sus padres. Mira qué importante es darle a nuestros hijos el legado de conocer a Dios. ¿Saben que Dios no permitió cuando Agar huía embarazada? Dios no permitió que Agar huyera y se llevara en su vientre a Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael tenía que nacer en el seno de Abraham. Ismael tenía que escuchar de su padre a Abraham el legado del conocimiento de Dios. Y más tarde, cuando Dios dice ya es tiempo de que él se vaya, porque ya está Isaac y él es el heredero de la promesa y ya Ismael no debe estar aquí, cuando Ismael prácticamente es expulsado hacia el desierto, encontramos a un niño que sabe llorar y sabe clamar al Dios de su padre Abraham. El legado más grande que le podemos dar a nuestros hijos es el conocimiento de Dios, es la fe, porque cuando nosotros no estemos y ellos se enfrenten a todas las vicisitudes de este mundo, a todas las cosas de esta tierra, ellos sabrán a quién clamar. Por eso Daniel dice, a ti, oh Dios de mis padres. Recuerden que él fue despojado de su hogar siendo un joven, pero nadie le pudo quitar al Dios que sus padres le habían dado, que sus padres le habían regalado. El conocimiento de ese Dios fue el que salvó a Daniel. Si nosotros nos preguntamos qué será de nuestros hijos mañana, si nuestros hijos aprenden a clamarle a Dios, van a sobrevivir a cualquier situación. Si nuestros hijos saben doblar rodillas e invocar el nombre que es sobre todo nombre, nuestros hijos sobrevivirán a cualquier circunstancia. Podemos partir de aquí, de esta tierra, completamente tranquilos y completamente seguros que el Dios que nos salvó a nosotros los socorrerá a ellos también. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado. Ahora viene, mire qué lindo, alaba a Dios por lo que Dios es y ahora agradece a Dios por lo que Dios le ha dado. Esto es un modelo de oración. Primero, tenemos que conocer a Dios para llegar delante de su presencia, exaltándolo y glorificándolo por los atributos que Él tiene y que nosotros conocemos. Y lo segundo es que tenemos que llegar delante de Dios agradeciéndole por todo lo que Él nos ha dado. Y dice el versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Mira, sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. ¿Cuáles son las riquezas de Daniel? Cuando le han quitado todo lo que Dios le está dando. Y Daniel agradece lo que Dios le está dando. Y le dice, te doy gracias porque me has dado sabiduría y fuerza. Dos virtudes que provienen de Dios y que resultan ser un tesoro invaluable en momentos difíciles. Sabiduría y fuerza. A veces nuestros hijos están interesados en conseguir dinero, en conseguir influencia, en conseguir fama, en conseguir gloria, pero hay dos cosas que necesitamos para vivir en este tiempo y es sabiduría y fuerza. Son las dos cosas que debemos pedirle a Dios todos los días de nuestra vida. Sabiduría y fuerza. Las necesitamos para vivir en este tiempo. Bueno, finalmente Daniel llega donde Nabucodonosor. No podemos imaginar la felicidad de Daniel. Inclusive hay un hombre llamado Arioc, que es el jefe de todos estos sabios, que al parecer está feliz porque la Biblia dice que lleva prontamente a Daniel. O sea, este hombre, cuando Daniel le dice, ya tengo la revelación, este hombre se alegra, él no quiere matar a los sabios. Y él dice, tenemos la salida. Y él llega corriendo a donde el rey y dice, rey, hay un judío que tiene la revelación. Bueno, esto es tremendo. Ahora vamos a mirar, ahora sí,
el bendito sueño, el contenido del sueño. Vamos al versículo 31. Dice, Daniel ahora le va a contar a Nabucodonosor su sueño. ¿Cómo era su sueño? O sea, creo que esta es la parte más gloriosa, porque es que de pronto es más fácil interpretar un sueño si se tiene sabiduría. Pero es que aquí no va a interpretar el sueño, aquí va a mostrar el sueño, va a revelar el sueño. Esta es la parte sobrenatural, esta es la parte donde Dios intervino mostrando y revelando lo que era imposible de conocer. Versículo 31 nuevamente. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, este es el sueño. Apenas está diciendo en qué consistió el sueño. Vamos ahora a la interpretación del sueño y lo tenemos acá. Bueno, esta es la interpretación del sueño de Nabucodonosor, pero es también, escuchen bien, la base y el fundamento de todas las profecías. La base y el fundamento de todas las profecías. Tenemos que aprendernos de memoria la interpretación y esta imagen. Esto tiene que quedar plasmado en nuestra cabeza, en nuestra mente. Tenemos que memorizarla, tenemos que comprenderla, porque de aquí se desprende todas las profecías. Todo lo que nosotros querramos saber acerca de los últimos tiempos está dentro de esta estatua, es decir, está dentro de los acontecimientos que se describen en esta estatua. Vamos entonces a mirar la interpretación. Dice el versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esta es la imagen y esta es la cabeza de oro. La cabeza de oro representa el imperio babilónico que reinó en la historia y reinó sobre Israel desde el año 605 hasta el año 539 a.C. El gran monarca de Babilonia fue Nabucodonosor, después vino otro, pero duró poco tiempo y no fue significativo. Entonces, esta cabeza de oro representa al rey Nabucodonosor. Versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Vamos a mirar esos dos reinos. Un reino de plata y luego un reino de bronce. Como ya todo esto se cumplió, y además de eso, en los capítulos que vienen hay una revelación y una interpretación aún más clara acerca de estos reinos. Vamos a adelantarnos para mostrar que el pecho y los brazos de plata representan al imperio medo-persa, que siguió al imperio babilónico luego de su caída, y el imperio medo-persa
reinó del 539 al 331 a.C. Si bien fue un imperio inferior, ¿por qué fue inferior? Fue inferior en cuanto a que no era un imperio absoluto, no era una monarquía absoluta como si la fue Babilonia, el único monarca, Nabucodonosor, mientras que el reino medo-persa era una alianza entre medos y persas, y ellos nombraban a un emperador, y hubo muchos emperadores, Ciro, Darío, de Media y de Persia, y todos esos emperadores tenían también a su vez que consultar, por decirlo así, como a un tribunal o algo así, no tenían como la misma autoridad que tuvo alguna vez Nabucodonosor, pero fue un imperio más grande en su extensión y más largo en duración, pero fue inferior, repito, inferior en dominio absoluto. No fue un imperio absoluto, o sea que fue un imperio que contenía también sus altos y bajos. De allí a que los metales van decreciendo en valor. Los metales van, escuche bien, van decreciendo en valor, pero van aumentando en dureza. Eso tiene mucho que ver con la degradación de la humanidad a través de la historia, es decir, con la pérdida de la sensibilidad, de la moral, de los valores, ¿cierto? Entonces el ser humano se hace más fuerte, se hace más poderoso, se hace más brillante, pero también se hace más decadente, más inmoral. Entonces, este es un imperio inferior en calidad, pero más grande en tamaño y también de más larga duración. Después de este imperio, lo revela no solamente Dios en su palabra, sino que lo confirma la historia. Después de los medos y los persas, continuó el imperio griego, que comenzó en el año 331 y se terminó en el año 168 a.C. con un solo emperador llamado Alejandro Magno, y fue el imperio de bronce, por decirlo así, corresponde a la parte del vientre y de los muslos de bronce, el imperio de Grecia. Y ahora bajamos al versículo 40, volvamos al versículo 40 y vamos al cuarto imperio. Dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, las piernas de hierro tipifican o simbolizan al último imperio que gobernó sobre la tierra, que fue el imperio romano. Más largo en duración, más largo en extensión, pero mucho más bárbaro, mucho más salvaje, mucho más depravado, ¿cierto? De menor categoría, de menor calidad, sin ética, sin valores, el imperio de la corrupción, el imperio de la depravación, el imperio de las orgías, de los emperadores torcidos, homosexuales, que mataban a su propia madre, toda esa degradación, pero a su vez era el imperio más poderoso militarmente, el imperio romano. Está representado por las piernas de hierro de esta estatua. Continuemos. En el versículo 41 nos llegamos aquí a los pies de la estatua, y dice el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Bueno, entonces tenemos aquí los pies de la estatua, que están formados de hierro, y recordemos que el hierro es el Imperio Romano. El hierro simboliza el Imperio Romano. Y el barro simboliza naciones débiles, naciones frágiles. Así que los pies de esta estatua simbolizan la organización política de los países de la actualidad. Simboliza las alianzas que hay entre países fuertes y países débiles. Alianzas como la ONU, alianzas como la OTAN, todas esas alianzas que están de moda y que están conformadas en su mayoría por países del Imperio Romano, o sea, países de la Comunidad Económica Europea, países europeos que se puede decir que la mayoría de ellos son potencias, la mayoría de ellos fuertes, ¿cierto? Pero que descienden todos del Imperio Romano, los países de Europa, mezclados con países débiles. Allí encontramos pues naciones como nosotros, como Colombia, como Latinoamérica. Solamente hay una nación que parece que está fuera del panorama mundial, solamente aparece como una nación que es de pronto controvertida porque es una nación fuerte y al mismo tiempo no pertenece a la Comunidad Económica Europea, no es una nación europea, y se trata de Estados Unidos de América, pero se cree, se dice por allí que dentro del desarrollo de la profecía, Estados Unidos va a desaparecer o van a entrar estos países fuertes a hacerse parte de la Comunidad Económica Europea, o sea que se van a convertir en parte del Imperio Romano, o sea, se van a convertir en naciones representadas por el hierro. Y así será el aspecto de la humanidad cuando venga el Señor Jesucristo. Naciones fuertes, naciones débiles, unidas por alianzas, unidas por organizaciones, pero que continúan siendo naciones independientes las unas de las otras. Nosotros estamos viviendo aquí, esta es la época en que estamos viviendo. Ahora, resulta supremamente interesante mirar en conjunto esta estatua, lo que Dios le revela a Nabucodonosor primeramente y luego a Daniel, o más bien a Daniel, porque el sueño en la mente y en la cabeza de Nabucodonosor solamente trajo confusión y turbación. Acabamos de leer que Daniel dice que Nabucodonosor estaba en su cama pensando en el futuro, o sea, pensando en lo que sería de él el futuro. Un hombre lleno de dinero, lleno de poder, lleno de autoridad, está preocupado por el futuro y Dios le regala un sueño. En ese sueño, lo que Dios le está mostrando es que si bien su reino es poderoso, su reino no es duradero y va a ser reemplazado por otros reinos. Eso es lo que Dios le muestra a Nabucodonosor, pero él no quiere ver eso ni quiere comprender eso. Por otra parte, por los lados de Daniel, lo que Dios le está mostrando a Daniel y lo que Dios nos está mostrando a nosotros hoy como iglesia, lo que Dios le quiso mostrar al pueblo de Israel a través de Daniel y a nosotros como iglesia, es un segmento de tiempo en la humanidad que se llama los tiempos de los gentiles. Y ese segmento de tiempo, llamado los tiempos de los gentiles, se inicia cuando Israel va cautiva a Babilonia. Se inicia con el primer imperio que se lleva cautivo al pueblo de Dios y termina con la venida del Señor Jesucristo acá a la tierra, que está simbolizada por la piedra. Ahora vamos a hablar de la piedra que derriba la estatua, que es el Señor Jesucristo. Pero toda la estatua en sí lo que tiene es la secuencia de los imperios que a través de la historia dominarían sobre el pueblo de Dios. Entonces, hay una revelación aquí desde la época de Daniel hasta la primera venida del Señor Jesucristo y luego salta a la segunda venida del Señor Jesucristo, que es esta gran piedra que derriba la estatua. Esto es lo que se conoce
como los tiempos de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que estos tiempos de los gentiles son los tiempos en los cuales Israel será hollada por los gentiles. ¿Qué significa? Que será dominada por los gentiles. Estos son los tiempos de los gentiles. Y los tiempos de los gentiles terminan aquí, en esta época que nosotros estamos viviendo. Ahora, estamos viviendo en la época de los pies de hierro con barro cocido. ¿Cómo termina esta época? Esta época termina con la venida del Señor Jesucristo. Vamos a mirar lo que dice en el versículo 44. Vamos a buscar el versículo 44. Y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el reino de Jesucristo, ni será el reino dejado a otro pueblo, como sucedía con todo esto. El reino de Babilonia venía a ser absorbido por los medos y los persas, y luego el imperio griego absorbe el reino de los medos y los persas, y luego el imperio romano absorbió todo esto. Entonces hay como una amalgama de culturas, de herencia, de todo eso. Pero el reino del Señor Jesucristo no es una amalgama de nada de esto, porque el reino del Señor Jesucristo destruye todo esto, y todo lo que el Señor Jesucristo establece es completamente nuevo y exclusivo de Él. Entonces dice, nuevamente, vayamos al versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Qué lindo, hermanos, que Dios le quiso revelar a Daniel y a nosotros hoy que estamos en los últimos tiempos. Esa es la gran revelación. Estamos en los últimos tiempos. La piedra que Daniel ve dice que no fue cortada con mano. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo sobrenatural, que tiene una característica diferente. No es un metal, no es algo que tenga conexión con los tiempos de los gentiles ni con los gobiernos humanos. Es algo que viene de afuera, es algo que viene y va a derribar, escuche bien, no solamente los pies de hierro con barro cocido, sino que va a derribar toda la estatua. Es decir, que va a derribar todas las ideologías, que va a derribar todas las organizaciones, que va a derribar todas las herencias ancestrales de maldad, culturales, que vienen de generación en generación, y que el reino de Jesucristo es un reino establecido sobre sus propios principios, sobre sus propias bases. Y también dice que ese reino, que esa piedra que es Jesucristo, se convertirá en un monte que llene toda la tierra. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a suceder esto? En estos tiempos. Nosotros estamos viviendo en los pies de la estatua. Ahora sí que estamos viviendo en los últimos tiempos. Vamos a mirar ahora cómo recompensaron a Daniel, porque Dios honra a los que le honran. Daniel 2:46. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba
en la corte del rey. No era una recompensa lo que Daniel buscaba. Lo que Daniel buscaba era simplemente salvar la vida de sus amigos y su propia vida. La recompensa de Dios es grande. Buscar al Señor, como dice él, tiene gran galardón. Es necesario que el que se acerca a Dios sepa que Dios existe y que galardona a los que le buscan. Jesús también dijo que cuando buscábamos a Dios en lo secreto, Él nos recompensaría en público. Así que gran galardón tiene la oración. Nuevamente repasemos, lo más importante es que estamos en los tiempos del fin. Estos son los pies de la estatua, este es el momento histórico que estamos viviendo y en estos tiempos el Señor Jesucristo vendrá a derribar todo este imperio. ¿Cuándo? En los pies de hierro y barro cocido en los días de estos reyes. Bueno, y continuamos acá viendo que la intervención de Jesucristo en la tierra no será para adoptar los patrones de las civilizaciones pasadas, que no hay nada bueno que el reino de Jesucristo tenga que adoptar en esta tierra, que todo será destruido. Todos los restos de las civilizaciones pasadas, todo el engranaje político, económico, social, filosófico, cultural, todo será destruido. Dice, la influencia y los principios de esos reinos aún subsisten y dominan en la actualidad, pero van a desaparecer por completo cuando venga el Señor Jesucristo. Y eso nos dice algo más, y es que si nosotros somos creyentes, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente tiene que ser transformada, porque nuestra mente tiene esquemas de estas ideologías, de estas civilizaciones, de estos sistemas de pensamiento que son contrarios a la palabra de Dios. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios día y noche para que nuestra mente sea transformada, para que nuestra manera de percibir el mundo sea transformada, para que tengamos la mente de Cristo y para que podamos entender al Señor, para que podamos comprender su palabra. Tenemos que ser transformados por completo, o sea, dentro de nosotros, cuando viene Cristo a nuestras vidas, cuando Cristo llega a nuestros corazones, Él tiene que desmenuzar todo nuestro sistema de creencias. Por eso el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y de todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que derribar todo ese sistema de pensamiento y toda esa ideología que hay en nuestra mente. Por eso es que no podemos comprender estos tiempos. Por eso es que cometemos errores. Por eso, perdonen que los diga, por eso es que los cristianos ni siquiera sabemos por quién debemos votar, porque no conocemos los tiempos, porque nosotros no tenemos una mentalidad fundamentada en la palabra de Dios, no tenemos una mentalidad bíblica, sino que nos dejamos influenciar de las ideologías políticas. Y nosotros debemos tener un sistema de pensamiento completamente diferente al de los políticos de estos tiempos. Debemos tener un discernimiento espiritual. Toda la iglesia debería estar unida en contra del comunismo y en contra de todas las ideologías que nos quieren implantar y que son contrarias a la mente de Dios y a los pensamientos de Dios. Pero somos religiosos y aunque vamos a la iglesia, el resto de nuestros días pensamos como piensa el mundo, actuamos como actúa el mundo y nos dejamos influenciar por las cosas del mundo. Tenemos que sacudirnos y tenemos que leer las escrituras para comprender los principios de Dios, los principios divinos. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos relativamente bien de tiempo. Vamos a continuar. Bueno, tenemos un principio clave antes de pasar al
al capítulo 3, tenemos un principio clave, que es el principio de la intimidad con Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de tinieblas, tiempos de oscuridad. La política de estos días se está haciendo con brujería, con hechicería. Se están abriendo puertas al reino de las tinieblas. Y la iglesia está desapercibida. Pero hay un principio clave para estos tiempos, porque el libro de Daniel es un libro para estos tiempos, que contiene los principios claves para poder sobrevivir a estos tiempos. Y un principio clave para sobrevivir a este tiempo es tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce lo oculto, Dios es el que conoce lo secreto, Dios es el que conoce lo que va a pasar. Usted se ha sentado, se ha puesto de rodillas en oración y le ha pedido a Dios que le muestre el corazón de cada uno de los aspirantes a la presidencia de Colombia. Usted le ha pedido a Dios revelación, usted le ha pedido a Dios sabiduría, usted le ha pedido a Dios discernimiento, usted le ha pedido a Dios que lo guíe de tal manera que usted no vaya a dar su voto por alguien del cual se vaya a arrepentir. Hay que tener intimidad con Dios, porque el único que conoce el corazón de los hombres es Dios. Todo lo que están diciendo en este momento es mentira. Todo lo que dicen, tanto los candidatos como los medios de comunicación, todos son mentirosos. Solamente puede haber una salida. Entre todos ellos solamente puede haber una salida. Y eso solamente lo sabe Dios. Dios nos hace saber lo que va a pasar. Dios se deleita en revelarse a sus siervos. Vamos al capítulo 18 de Génesis. Génesis, capítulo 18, versículo 17. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Cuando Dios tiene un plan con su pueblo, con su iglesia, le da revelación y sabiduría para que pueda comprender los tiempos. Y tenemos también al profeta Amós. Vamos un momentico adelante y buscamos al profeta Amós. Amós capítulo 3, el versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Estudiar la profecía y orar son dos cosas que honran a Dios, porque Dios escribió todas estas cosas para que alumbraran nuestro camino. Y Dios honra a los que le honran. Pasemos entonces al capítulo 3 del libro de Daniel, capítulo 3 que se titula El horno de fuego. Dice la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, hay unas medidas en codos y la conversión a metros da aproximadamente que la estatua tenía entre 27 a 30 metros de altura, sin incluir el pedestal donde estaba. No se dice la altura del pedestal. Y de ancho tenía 6 codos, que equivalen aproximadamente a 2.5 o 3 metros de ancho. Hay un escenario bien particular, es un escenario poderosísimo, majestuoso, supersensorial. Todos los músicos están reunidos, todos los altos dignatarios están unidos, alcaldes, gobernadores, magistrados, todo la parte más alta del imperio, la crema innata de Babilonia, todos están reunidos, todos tienen una orden. Podemos imaginar de pronto el espectáculo majestuoso. La estatua es de oro, la estatua es de oro, o sea, se reunió todo el oro de Babilonia o gran parte del oro de Babilonia para hacer esa estatua. De todos modos, Babilonia fue uno de los reinos más ricos de la historia y del planeta. Y la estatua impresionante fue levantada en una plataforma, ¿cierto? Y pues a la luz del sol, imaginemos cómo el sol pegaba sobre esa estatua y imaginemos cómo brillaba, cuán imponente era, y agreguémosle el efecto que produce la música en las emociones, en las sensaciones, ¿cierto? Esa música gloriosa que alrededor sonaban todos esos instrumentos y la orden de postrarse ante esa estatua. Hay muchísimas cosas aquí en el libro de Daniel y especialmente en este evento. Número 1, lo que estamos viendo aquí es que al rey Nabucodonosor se le subió el sueño a la cabeza, se le subieron los humos. De hecho, es un hombre supremamente altivo, supremamente arrogante y supremamente soberbio. Pero el sueño que había sido enviado por Dios para hacerle entender que su reino no iba a ser duradero, que después de él venían otros reinos, él no lo entendió así, sino que por el contrario se envaneció en su pensamiento, y como él registra que el material más costoso, como es el oro, es el que lo representa a él, él lo que diseña en su mente, llevado por la necedad de su soberbia, de su orgullo, él lo que diseña es una estatua donde no haya espacio para ningún otro gobierno, sino para que gobierne él. Lo que él está tratando de expresar con esta estatua de oro, de la cabeza a los pies, es que él cree que él va a gobernar toda la historia, que su gobierno va a durar eternamente, que no va a haber nadie más que reine sino solamente él. Daniel le dijo: tú eres aquella cabeza de oro, y él dijo: ah, no, yo no quiero ser la cabeza, no me basta con ser la cabeza de los reinos del mundo, yo tengo que ser todos los reinos del mundo, yo tengo que reinar toda la vida. Y la obstinación, el orgullo, la soberbia que envanecen el pensamiento y que no permiten que este hombre tenga un poquito de sentido común, sino que él hace esto y se posiciona en el lugar de Dios. Se posiciona en el lugar de Dios
porque hace esa estatua y hace un culto donde obliga a las personas a que adoren esa estatua, que no es sino otra forma de hacer que lo adoren a él. Él está envanecido, él está usurpando el trono de Dios, él está robándose la gloria y la honra de Dios, a pesar de que acaba de ver el poder de Dios, a pesar de que acaba de ver la manifestación del poder de Dios, él se envanece en su corazón por una sola frase. De todo el sueño y de toda la tragedia del sueño, él solamente recuerda la frase: tú eres la cabeza de oro, y él dice: yo soy el oro, yo tengo que reinar en todo momento y en todo tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, este evento es como una parábola de un evento que ocurrirá en los últimos tiempos, en tiempos del Apocalipsis. El anticristo, el último gobernante mundial, tendrá la misma idea de Nabucodonosor. Se hará una imagen de él mismo, y el libro del Apocalipsis dice que hará que la imagen camine, que hará que la imagen se mueva, y obligará a toda la humanidad de aquel entonces, de aquel momento, la obligará a que lo adoren también. Entonces, aquí tenemos una luz que nos muestra lo que será esos tiempos futuros. Pero aquí, en este episodio, ¿cierto? En este episodio que nos está mostrando el libro de Daniel, que contiene unas características, hay unas características de todo lo que es la adoración falsa. Número uno, estatuas que simbolizan las imágenes que se hacen, es decir, la adoración falsa, la que hace imagen del Dios verdadero. Una adoración falsa no es solamente la que tiene muñecos, sino la que tiene una idea errada acerca de Dios. La adoración falsa es aquella adoración donde el Dios que se adora es el Dios que yo me imagino, es el Dios tal como yo lo concibo. No es el Dios revelado en la Escritura, sino el Dios de mi imaginación. Es una adoración falsa, porque nos hemos hecho una imagen de Dios. Y Dios no es así. Dios es como Él se ha revelado en su palabra. Tenemos también un escenario donde la música juega un papel preponderante. La música juega un papel muy importante en los cultos modernos. La música nos puede hacer sentir emociones y sensaciones engañosas que pueden hacernos creer que el Espíritu Santo está cuando realmente no está. Y eso nos lleva a una falsa adoración. Se adora en un éxtasis, en un frenesí, en un espectáculo, pero todo lo que se está viviendo es una experiencia sensorial, una experiencia de las emociones, de las sensaciones que han sido tocadas por la música. La música hace estremecer y hace vibrar el alma sin necesidad de que la presencia de Dios se manifiesta. La presencia de Dios, cuando la presencia de Dios se manifiesta, cuando el Espíritu de Dios actúa, el hombre no entra en un estado de éxtasis, sino más bien en un quebrantamiento de corazón, en un arrepentimiento, en una compulsión de corazón, donde podemos ver nuestro pecado y al mismo tiempo comprender el amor de Dios. Y eso es diferente y solamente se da cuando la adoración es verdadera, al Dios verdadera, al Dios verdadero. Vamos a ver entonces la situación de los tres amigos de Daniel que estaban en ese momento. Vamos al versículo 8 hasta el 18 y leemos: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey,
no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, aquí tenemos a estos muchachos que, número uno, conocen el poder de Dios. Conocen el poder de Dios porque ellos han dicho y han declarado públicamente: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y puede librarnos de tu mano. Conocen el poder de Dios. Pero hay algo que ellos también conocen, y es que conocen la soberanía de Dios. Es decir, que ellos conocen que no siempre Dios va a hacer lo que nosotros pedimos, que Dios sí oye la oración, que Dios sí puede socorrer, que Dios sí puede salvar, pero que Dios no es un autómata que obedece nuestras órdenes, que Él es soberano y que muchas veces nosotros desconocemos por completo el plan que Él tiene. Por eso, la palabra más importante que dijeron estos tres jóvenes es: y si no, es decir, y si no lo hace. Usted puede tomar su bolígrafo y resaltar en el versículo, 18, la frase y si no, y si no. Ellos han dicho: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y puede librarnos de tu mano. Pero si no, escuche bien el versículo 18, pero si no, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos toca morir en el horno de fuego por no adorar a otros dioses, lo vamos a hacer. Nuestro Dios puede librarnos de ir al horno de fuego, sí, pero también puede decidir no hacerlo, porque nuestro Dios es soberano. Y esa es una de las características, perfecciones o atributos de Dios que debemos conocer y que debemos proclamar, y que ellos conocían, honraban y respetaban. Ellos proclamaron el poder de Dios, pero también proclamaron la soberanía de Dios y dijeron: nos puede librar, pero aunque Él decidiera no librarnos, porque es soberano, porque no es nuestro ayo, porque no es nuestro Aladino que sale de la lámpara y nos va a conceder los deseos. No, es Dios, es soberano, Él hace como quiere. Y si Él decide no salvarnos del horno de fuego, de todos modos no vamos a adorar a tus dioses, que son dioses falsos. Vamos entonces a mirar esto. Ellos estaban dispuestos a morir. Ellos amaban y servían a Dios de manera incondicional. Vamos al versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, su calzado, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,
la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hay algo bien importante acerca de esta prueba, y es que no siempre Dios nos va a librar del horno de fuego, pero siempre nos va a guardar de que nos haga daño el fuego. Es decir, que la Biblia sí dice que iremos al horno de fuego. Lo que la Biblia dice es que el fuego no nos quemará. Por eso el libro de Isaías dice: cuando pases por el fuego. ¿Por qué dice cuando pases por el fuego? Porque todos tenemos que ser probados como por fuego. Es la ley de la fe. La fe, dice el apóstol Pedro, debe ser probada como el oro se prueba con fuego. Pero lo que Dios promete es que este fuego, o sea, el fuego de la prueba, de la dificultad, de los problemas, de la enfermedad, de la soledad, del abandono, de la miseria, de la escasez, ningún fuego nos va a quemar. Saldremos ilesos de todo fuego que tengamos que enfrentar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ellos sí fueron al horno de fuego, pero el fuego no los quemó. Ellos habían dicho: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero yo me imagino que en el momento en que ellos fueron amarrados y echados al horno de fuego, pensaron por un instante que iban a morir. Había sido su decisión servir a Dios hasta la muerte. Pero qué sorpresa, cuando estando en el fuego, vieron al Señor Jesucristo, vieron la presencia de Dios y se dieron cuenta que aunque estemos en medio del fuego, si estamos aferrados al Señor Jesucristo, el fuego no nos quema. Fue tan poderosa. Ellos colocaron el calor del fuego, lo calentaron 7 veces más, es decir, que es algo así como que el infierno aumentó todo su potencial, pero aún en ese horno recalentado 7 veces más de lo usual, aún en ese horno no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Dice que ni el cabello se les quemó. Lo único que se quemó fueron sus ataduras, las ataduras que les habían puesto a sus manos y a sus pies. Y eso nos enseña también que la prueba, lo único que va a hacer con nosotros es perfeccionarnos, los pecados, quitarnos hábitos malsanos. Eso es lo que la prueba va a hacer, depurar nuestros corazones, perfeccionarnos, afirmarnos y fortalecernos. El horno de fuego fue una bendición para todos ellos. Bueno, vamos